Gracias por la asistencia. Hoy día el tema es el nuevo acuerdo Mercosur y Unión Europea. Importante que sepan que el correo de todos está registrado y por lo tanto van a recibir un correo de seguimiento con el link, con el video y y pueden solicitar solamente la presentación también. Y si tienen alguna duda o consulta, pueden enviar por este mismo correo y felices en responderlos y agendarnos una reunión y conversar. Vamos a partir por la naturaleza jurídica y arquitectura del acuerdo. En 17 de enero de este año, en Asunción, capital de Paraguay, fueron firmados el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur, European Union and Mercosur Partnership Agreement, y el acuerdo de comercio provisorio, Interim Trade Agreement, desde sus negociaciones que empezaron en 1999 y fueron concluidas en 2024. El acuerdo combina tres dimensiones fundamentales: pilar político y de cooperación, pilar comercial y pilar de diálogo institucional. Desde el punto de vista jurídico internacional, se trata de un tratado celebrado entre dos bloques regionales con obligaciones recíprocas que deberán ser internalizadas conforme los procedimientos constitucionales internos de cada Estado parte. En el ámbito comercial, el acuerdo es compatible con el artículo 24 del GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, de la OMC, y la medida en que prevé la eliminación sustancial de aranceles entre las partes. Sin embargo, lo interesante no es solo que reduzca aranceles, sino cómo lo hace. El acuerdo no establece una liberalización instantánea generalizada, establece un sistema estructurado de cronogramas, categorías de desgravación, cuotas tarifarias y mecanismos de protección. En términos generales, la Unión Europea ofrece liberalización total o parcial para aproximadamente el 95% de los bienes de Mercosur, y el Mercosur ofrece liberalización para aproximadamente 91% de los bienes provenientes de la UE. Pero estas cifras agregadas esconden un elemento central. La liberalización no es simétrica en velocidad ni en sensibilidad sectorial. Y ahí empieza la dimensión estratégica. Perdón. Acá esa imagen está en portugués, pero se entiende bien. Paso rápidamente por acá. Acceso a mercados en bienes, lógica y mecanismo. Segundo, la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Apex Brasil, el tratado crea una red comercial estimada en 22 billones de dólares, con potencial para ampliar las exportaciones brasileñas en 7 millones de dólares adicionales. El año pasado, las ventas de Brasil hacia Unión Europea alcanzaron casi 50 millones de dólares, mientras que el bloque europeo exportó 50 millones y medio de dólares al mercado brasileño. El acuerdo involucra los 27 países de la Unión Europea y los 4 estados parte del Mercosur: Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, y abarca un mercado de aproximadamente 720 millones de consumidores, equivalente a cerca del 25% del PIB global. Estimaciones del Instituto de Investigación Económica Aplicada, IPEA, indican que Brasil sería el principal beneficiado, con una proyección de incremento de 0,46% del PIB hasta 2040. El acceso a mercado de bienes funciona mediante un sistema de categorías de desgravación arancelaria.
Cada producto clasificado bajo la nomenclatura correspondiente, ya sea NCM en Mercosur o CN TARIC en la Unión Europea, es asignado a una categoría específica. Esas categorías determinan si el arancel se elimina de inmediato, si se reduce gradualmente o si se mantiene sujeto a cuota. Por ejemplo, puede existir categorías con eliminación inmediata o con reducciones lineares en plazos de 4, 7, 8, 10, 12 o hasta 15 años. Esto implica que el impacto económico del acuerdo no será homogéneo ni instantáneo, será progresivo y sectorialmente diferenciado. En agricultura, la Unión Europea liberaliza cerca de 99% del comercio agrícola en términos de cobertura, pero parte de esa liberalización se realiza mediante cuotas tarifarias. Adelante vamos a hablar de las cuotas tarifarias. Y aquí aparece un punto clave. La liberalización formal no significa acceso irrestricto, significa acceso condicionado. Y condicionado a volumen, cumplimiento de reglas de origen y requisitos sanitarios y fitosanitarios. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico operativo real al mercado europeo, dependerá de la capacidad técnica de las empresas del Mercosur para cumplir estos requisitos. No basta con que el arancel sea cero, es necesario calificar para que ese arancel sea cero. Reglas de origen. Ahora bien, toda preferencia arancelaria está sujeta a una condición esencial, el cumplimiento de reglas de origen. Las reglas de origen determinan cuándo un producto puede ser considerado originario del Mercosur o de la Unión Europea a efectos del acuerdo. Y esta cuestión es absolutamente central, porque sin origen preferencial no hay acceso al beneficio arancelario. Desde una perspectiva jurídica, las reglas de origen constituyen un mecanismo de protección indirecta, evitan que terceros países utilicen a una de las partes como plataforma de reexportación para beneficiarse de preferencias que no les corresponden. El acuerdo establece criterios clásicos de determinación de origen. Productos totalmente obtenidos, transformación substancial, cambios de clasificación arancelaria, valor agregado regional y procesos productivos específicos. El problema práctico no es la existencia de esos criterios, sino su interpretación y prueba. Para acceder a la preferencia, el exportador debe emitir una declaración de origen o durante el periodo transitorio inicial utilizar un certificado de origen conforme lo previsto en el protocolo correspondiente. Este periodo transitorio, previsto por aproximadamente 5 años, tiene relevancia práctica significativa. Implica que los operadores económicos deberán adaptarse progresivamente a un sistema más flexible basado en declaraciones del exportador. Y lo que aumenta la responsabilidad privada y reduce la intermediación administrativa. Y aquí emerge un punto crítico. La transición hacia un sistema de declaración implica mayor riesgo de responsabilidad por declaraciones incorrectas. En caso de fiscalización posterior por parte de la autoridad aduanera del Estado importador, la carga probatoria recae sobre el operador económico. La consecuencia de una declaración errónea puede ser pérdida del beneficio arancelario, el pago retroactivo de derechos, intereses y eventuales sanciones administrativas. Por lo tanto, el acuerdo exige que las empresas de Mercosur implementen estructuras internas de compliance aduanero robustas. No estamos
ante un acuerdo que se pueda gestionar de manera informal. Requiere trazabilidad documental, control de insumos y coherencia en la clasificación arancelaria. Desde el punto de vista estratégico, las reglas de origen pueden convertirse en un cuello de botella para sectores con cadenas globales de valor altamente fragmentadas. Cuanto mayor sea la dependencia de insumos provenientes de terceros países, mayor será el desafío para cumplir los criterios de contenido regional. Y esto nos conduce al siguiente elemento técnico, las cuotas tarifarias. Las cuotas tarifarias, conocidas como tariff rate quotas, constituyen uno de los instrumentos más sensibles del acuerdo. A diferencia de la eliminación arancelaria plena, las cuotas tarifarias permiten la importación de un volumen determinado de mercancías con un arancel reducido preferencial. Una vez superado ese volumen, se aplica el arancel general. Este mecanismo es particularmente relevante en productos agrícolas considerados sensibles, como carne bovina, productos avícolas, azúcar, etanol, entre otros. Desde el punto de vista jurídico, la administración de las cuotas tarifarias debe realizarse conforme principios de transparencia, objetividad y no discriminación. Sin embargo, en la práctica, la administración de cuotas puede generar algunas tensiones. Y las preguntas críticas son, ¿cómo se distribuyen las cuotas entre estados parte? ¿Se asignan por orden de llegada? ¿Se asignan mediante licencias? ¿Existe redistribución de volúmenes no utilizados? Desde el punto de vista jurídico, el acuerdo establece el volumen de las cuotas, el arancel intracuota y los principios generales de la administración, como transparencia, objetividad y no discriminación. Sin embargo, la operatividad concreta de cada cuota no se define exclusivamente en el tratado. La administración depende de la parte importadora y de su normativa interna de ejecución. En el caso de la Unión Europea, muchas cuotas funcionan bajo el sistema First Come y First Served, mientras que otras pueden requerir licencias o mecanismos administrativos específicos. Asimismo, puede existir un monitoreo periódico del uso y eventuales ajustes técnicos respecto de volúmenes no utilizados. En consecuencia, el tratado fija el marco jurídico, pero la gestión práctica requiere analizar la reglamentación secundaria aplicada en cada jurisdicción. En el caso de la Unión Europea, el sistema de administración de cuotas suele ser más centralizado y altamente regulado, con publicación periódica de volúmenes disponibles y utilización. Para Mercosur, esto implica la necesidad de coordinación interna entre los estados parte para garantizar que los operadores económicos tengan acceso efectivo a la información y a los mecanismos de asignación. Desde una perspectiva más estratégica, las cuotas reflejan una liberación controlada. La Unión Europea abre su mercado, pero reserva mecanismos de protección frente a incrementos súbitos de importación. El acuerdo incluye mecanismos de salvaguardia bilateral que permiten suspender temporariamente preferencias en casos de daño grave o amenaza de daño a la industria doméstica. Y esto demuestra que jurídicamente el acuerdo no elimina la posibilidad de intervención estatal, la integra dentro de un marco regulado. Dimensión regulatoria y crítica estructural. Hasta ahora hemos examinado el acuerdo desde su dimensión arancelaria, operativa y técnica,
Sin embargo, para comprender plenamente su alcance, es indispensable analizar su dimensión regulatoria profunda. El acuerdo no es simplemente un tratado de libre comercio, es un instrumento de proyección normativa. La Unión Europea, en su política comercial contemporánea, opera bajo una lógica que combina abertura comercial con exportación de estándares regulatorios. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado bajo el concepto de Brussels Effect, que es la capacidad de la Unión Europea de externalizar sus normas más allá de sus fronteras a través del comercio. En este contexto, el acuerdo no solo reduce aranceles, sino introduce compromisos vinculados a desarrollo sostenible, cumplimiento del Acuerdo de París, estándares ambientales, transparencia regulatoria, cooperación en materia sanitaria y fitosanitaria. Estos capítulos generan un entramado normativo que puede influir en la interpretación y aplicación del acuerdo en su conjunto. Y aquí surge una tensión estructural central. La liberalización comercial convive con una creciente densidad regulatoria. El acceso al mercado europeo no será únicamente una cuestión de precio o volumen, será cada vez más una cuestión de cumplimiento normativo. Y esto plantea una interrogante fundamental para el Mercosur. ¿Está este bloque preparado institucionalmente para internalizar estándares regulatorios exigentes sin comprometer su margen de política pública? Esta cuestión no es trivial. Existe el riesgo de lo que en la doctrina se denomina regulatory chill, la posibilidad de que los estados moderen o ajusten sus políticas internas por temor a impactos comerciales, aun cuando formalmente conserven soberanía regulatoria. Si bien el acuerdo reafirma el derecho de las partes a regular para proteger objetivos legítimos como salud, medio ambiente o seguridad. En la práctica, la interacción entre comercio y regulación es más compleja. Las medidas sanitarias y fitosanitarias, por ejemplo, deben basarse en evidencia científica y no constituir restricciones encubiertas al comercio. Sin embargo, el estándar probatorio puede ser objeto de interpretación técnica. La experiencia internacional demuestra que muchas controversias modernas no se centran en aranceles, sino en barreras técnicas, trazabilidad, certificaciones y cumplimiento ambiental. En consecuencia, el verdadero campo de disputa futura no será arancelario, sino regulatorio. Y a esto se suma una asimetría estructural significativa. La Unión Europea dispone de una arquitectura institucional consolidada, agencias técnicas altamente especializadas, sistemas integrados de control y trazabilidad, marcos regulatorios homogéneos entre sus Estados miembros. En cambio, Mercosur presenta heterogeneidad institucional entre sus Estados parte. Las capacidades administrativas, los niveles de fiscalización y la estructura regulatoria no son uniformes. Y eso implica que la implementación del acuerdo no sea asimétrica. Desde el punto de vista geopolítico, el acuerdo debe leerse también como una respuesta estratégica de la Unión Europea frente al avance comercial de China en América Latina. Y para el Mercosur representa una oportunidad de diversificación comercial y reducción de dependencia. Pero
Esa oportunidad requiere coordinación regional real. Sin cohesión interna, el Mercosur corre el riesgo de beneficiarse de manera fragmentada. El Mercosur, rápidamente por ese punto, el Mercosur es una unión aduanera imperfecta. Eso significa que los estados parte comparten un arancel externo común y negocian acuerdos comerciales como bloque. Actualmente los estados partes son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Bolivia se encuentra en proceso de adhesión plena. Estos estados, y solo ellos, son jurídicamente vinculados por el acuerdo Mercosur-Unión Europea, firmado ahora en enero pasado. Por otro lado, existen los denominados estados asociados, entre ellos Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Guyana y Surinam. Los estados asociados participan en ciertos mecanismos políticos y comerciales del Mercosur, pero no forman parte de la Unión Aduanera, ni están obligados por los acuerdos comerciales celebrados por el bloque. En consecuencia, por ejemplo, Chile no aplica el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Chile mantiene su propio acuerdo bilateral con Unión Europea vigente desde 2003 y modernizado recientemente. Lo mismo ocurre con Perú, Colombia y Ecuador, que forman parte de un acuerdo comercial distinto con la UE. Y eso em, genera un mosaico de regímenes preferenciales en América del Sur. Desde una perspectiva estratégica, el acuerdo Mercosur-Unión Europea no uniformiza el comercio entre la región y Europa. Lo que hace es fortalecer la posición negociadora del Mercosur como bloque específico dentro de un entorno sudamericano ya interconectado por múltiples tratados bilaterales. Esta aclaración es clave porque el análisis del acuerdo debe realizarse entendiendo que sus efectos jurídicos se limitan a los estados parte del Mercosur. Y esto también implica que la competitividad regional frente a Unión Europea dependerá de cómo cada país articule su estrategia dentro de su propio marco institucional. Ah, yendo para la conclusión, el acuerdo Mercosur-Unión Europea no debe ser entendido únicamente como una reducción progresiva de aranceles, como ya comenté antes. Para el sector privado, representa un nuevo marco operativo que exige decisiones concretas. Ah, pensando en una perspectiva práctica, las empresas de Mercosur deberían comenzar por cuatro frentes de acción. Primero, revisar su portafolio de productos. No todos los bienes se benefician de la misma velocidad de desgravación. Es necesario identificar qué productos ingresan con eliminación inmediata, cuáles tienen cronograma gradual y cuáles están sujetos a cuota. Esta información impacta directamente en la estrategia de exportación y en la formación de precios. Segundo, y muy importante, evaluar el cumplimiento de reglas de origen. Muchas empresas descubren al analizar su cadena de suministro que no califican automáticamente como originarias. Ajustar proveedores, reorganizar procesos productivos o aumentar contenido regional puede ser una decisión estratégica para capturar las preferencias arancelarias. Tercero, anticipar exigencias regulatorias europeas. El acceso al mercado europeo implica trazabilidad, estándares sanitarios, requisitos ambientales y coherencia documental. Las empresas que adapten sus sistemas internos ahora estarán en posición competitiva cuando el acuerdo entre plenamente en vigor.
4. Analizar oportunidades de asociación. El acuerdo reduce fricciones comerciales y aumenta previsibilidad jurídica. Eso puede facilitar joint ventures, por ejemplo, acuerdos de distribución o integración en cadenas de valor con empresas europeas. En términos prácticos, el tratado cambia la conversación empresarial. Ya no se trata solo de exportar, sino de estructurar la operación para exportar bajo preferencia. Las empresas que integren el acuerdo en su planificación estratégica, costos, contratos, logística y cumplimiento, podrán capturar ventajas sostenibles. Las que no lo hagan competirán en desventaja frente a quienes sí hayan internalizado las nuevas reglas del juego. El acuerdo abre una puerta. La preparación técnica determinará quién la atraviesa primero. Pero más allá del plano institucional, es fundamental traducir este acuerdo en un lenguaje empresarial. Para las empresas del Mercosur, el tratado abre oportunidades concretas: acceso preferencial progresivo a un mercado de alto poder adquisitivo, posibilidad de integrar cadenas de valor con empresas europeas, reducción de costos arancelarios en sectores industriales estratégicos, mayor previsibilidad jurídica en comercio bilateral. Sin embargo, el beneficio no será automático. Las empresas que podrán capitalizar el acuerdo serán aquellas que revisen estratégicamente su clasificación arancelaria y su estructura de costos, evalúen, como ya les dije, si cumplen con las reglas de origen o si necesitan ajustar su cadena de suministro, desarrollen capacidades de cumplimiento regulatorio y trazabilidad, identifique productos sujetos a cuotas y planifiquen su ingreso oportuno al mercado. En otras palabras, el acuerdo premia una preparación técnica. Las compañías que actúen de forma reactiva probablemente obtendrán beneficios más limitados. Las que actúen de manera estratégica podrán reposicionarse internacionalmente. Y el tratado entonces abre un acceso preferencial al mercado europeo. La verdadera oportunidad empresarial está en transformar esa preferencia en una ventaja competitiva sostenible. Acá abajo en la presentación están los links para accesar el acuerdo en la íntegra. Está en inglés, en portugués, tiene opción en español también. Esa presentación de hoy fue más informativa, dado que el tema es muy actual. En Brasil, a título de información, el acuerdo ya está en la Cámara de los Diputados perdón, en el Congreso Nacional, no sé si está en la Cámara de Diputados o al Senado Federal, para seguir para su aprobación y esperar la entrada en vigor. Muchas gracias. Refuerzo que ustedes van a recibir un correo de seguimiento, entonces podrá solicitar la presentación y si tienen alguna duda, consulta, y por allá podemos felices en conversar más sobre el tema. Muchas gracias a todos.